A ver, imagínense por un momento que todo lo que les han contado sobre uno de los discípulos más allegados a Jesús fuera completamente distinto, que las enseñanzas que han moldeado el cristianismo durante casi 2000 años fueran nomás una partecita de una verdad mucho más clavada y, para acabarla de amolar, radicalmente opuesta a lo que nos han vendido. Hoy nos vamos a meter de lleno a uno de los documentos más polémicos y censurados en la historia del cristianismo, el Evangelio de Tomé, un texto que por siglos se quedó echando polvo en las arenas del desierto egipcio, nomás esperando el momento preciso para salir a la luz y poner en jaque todo lo que creíamos saber de las primeras broncas y enseñanzas de Cristo. El apóstol Tomé, al que todos conocen como el incrédulo, por aquella famosa vez que dudó de la resurrección de Jesús, no fue nomás ese cuate escéptico que nos pintan los evangelios canónicos. Las últimas investigaciones apuntan a que Tomé, muy probablemente, era de los más cercanos a Jesús, y que sus rollos, sus enseñanzas, traían algo que la iglesia primitiva vio como una bomba, demasiado peligroso para meterlo en el paquete oficial. Esto no es puro chisme de conspiración de ahora, ¿eh? Es el resultado de décadas de arqueología y de andar desmenuzando textos que nos han destapado una realidad mucho más enredada de la que siempre nos han contado. Cuando se halló el Evangelio de Tomé en 1945, ahí en la biblioteca de Nag Hammadi, en Egipto, fue un parteaguas, un antes y un después para entender de veras cómo estaba el rollo del cristianismo en sus inicios. Pero lo que de verdad lo hace extraordinario no es nomás que sea viejo o que sea auténtico, sino el contenido, que está bien radical. Mientras los evangelios que conocemos se clavan en la muerte y resurrección de Jesús como el mero centro de la onda cristiana, el Evangelio de Tomé te sale con otra cosa bien distinta. La salvación se logra conociéndote a ti mismo, conectando directo con lo divino. Los estudiosos, los que le saben a esto, han dicho que este evangelio trae dichos y lecciones que seguro vienen de los primeros grupos de seguidores de Jesús, tal vez tan viejos o hasta más que lo que viene en el Nuevo Testamento. Pero su mensaje está pero tan chueco a lo que se impuso, que luego le entiendes por qué lo sacaron del canon oficial. Mientras el cristianismo derecho armó una teología donde la iglesia es el intermediario entre tú y Dios, el Evangelio de Tomé te dice que cada quien trae la capacidad de toparse con lo divino sin escalas, ahí dentro de uno mismo. Para que le agarres la onda a este texto que vino a mover el tapete, hay que echarnos un clavado al siglo I después de Cristo, cuando las comunidades cristianas apenas andaban echando raíces y las diferentes formas de entender el mensaje de Jesús se andaban dando con todo por ver cuál era la buena. En esos años, que los que saben le dicen cristianismo primitivo o protocristianismo, había un montón de creencias y maneras de hacer las cosas que hoy nos dejarían con el ojo cuadrado. No había una iglesia con una sola voz, con doctrinas fijas. Eran varias comunidades que le daban la vuelta a las enseñanzas de Jesús, cada una a su modo. El Evangelio de Tomé sale de este relajo de diversidad, representando una corriente del cristianismo de los primeros años que le daba mucha importancia a la experiencia mística personal, a saber de lo divino de primera mano. Esta tradición, que algunos expertos la ligan con las corrientes gnósticas, no veía a Jesús como un salvador que se sacrificó por nuestros pecados, sino más bien como un maestro sabio que vino a despertarnos, a que entendiéramos que traemos lo divino por dentro. Esta diferencia tan gacha en cómo entendían el papel de Cristo explica por qué este evangelio acabó arrumbado y fuera del camino del cristianismo derecho. Los estudios de los textos nos han echado la mano para ver que el Evangelio de Tomé se arma con 114 dichos que le atribuyen a Jesús, lo que los expertos llaman logia. Estos dichos vienen sin rollo, sin contexto, sin milagros específicos ni chismes de su vida, se clavan nomás en las enseñanzas del Espíritu. Esta forma tan particular nos hace pensar que el texto lo armaron con la idea de guardar las enseñanzas más chingonas de Jesús, quitándole todo lo que pudiera desviar del mensaje clave. Lo que está de no creer con estos dichos es que algunos también aparecen en los evangelios que sí conocemos, pero con cambios tan grandes que a veces les dan la vuelta por completo al significado. Otros de plano son únicos y traen enseñanzas que no ves en ningún otro lado de los escritos cristianos de aquellos años. Los que le saben a la Biblia se han dado cuenta de que estas variaciones y dichos especiales no son inventos de última hora. Al contrario, tienen un estilo y unas ideas que apuntan a una tradición bien vieja,
chance y hasta independiente de los evangelios oficiales. La gente que guardó el Evangelio de Tomé parece que le apostó más al Jesús histórico, al maestro de sabiduría, que al Cristo de la fe que luego San Pablo se encargó de armar con su teología. Esta diferencia es clave para entender por qué a este texto, al final, lo tacharon de herejía. Mientras que San Pablo se aventó una teología que se centraba en que Cristo se sacrificó y que la fe en su resurrección era la onda para salvarse, el Evangelio de Tomé te propone un camino de salvación basado en entender y vivir de primera mano las enseñanzas de Jesús. Hay pruebas de lenguaje y de historia que apuntan a que el Evangelio de Tomé se escribió primero en arameo o en griego de los primeros, chance por Siria o Palestina, antes de que lo tradujeran al copto, que es como lo encontramos en Nag Hammadi. Esta forma en que el texto fue pasando de mano en mano nos dice que anduvo por todos lados en las primeras comunidades cristianas y que lo veían tan importante que lo tradujeron y lo guardaron en varias lenguas y culturas. El lugar donde se movió también es un dato importante. Siria, y en especial por los rumbos de Edesa, era bien conocida en el pasado como un centro cristiano que traía sus propias tradiciones, diferentes a las que se cocinaban en el mundo grecorromano. Algunas fuentes viejas dicen que el mismo Tomé tuvo su conexión especial con esa región y que las comunidades cristianas de Siria guardaron sus enseñanzas, esas que se perdieron en otros lados. Esta conexión geográfica podría ser la razón por la que el Evangelio de Tomé trae un sello que lo hace bien diferente de los evangelios que la Iglesia romana terminó por aceptar. La forma en que está armado el texto ya te dice que traía una onda pedagógica bien clavada. Los dichos están acomodados de tal forma que cada uno va agarrando fuerza del anterior, como un programa de enseñanza espiritual que va de poquito a más. Esta organización tan de a tiro nos hace pensar que no era nomás un montón de dichos que se acordaron y ya, sino un documento bien pensado para llevar de la mano a los que lo leyeran en un camino de cambio espiritual. Los análisis de los académicos han encontrado patrones en los temas que se van armando a lo largo del texto, empezando con rollos sobre la búsqueda espiritual, y luego subiendo de nivel a conceptos más acá sobre la unión con lo divino. La forma en que el Evangelio de Tomé le entra a conceptos como el reino de los cielos te destapa de volada su visión tan única. Mientras los evangelios oficiales a menudo te pintan el reino como algo que va a pasar en el futuro, cuando Dios se meta de lleno, el Evangelio de Tomé siempre te dice que el reino ya está aquí, que lo puedes vivir si le agarras la onda. Esta no es nomás una diferencia de teorías. Tiene implicaciones bien pesadas para cómo se practica la religión y cómo se arma la autoridad religiosa. Si el reino de los cielos ya está aquí y le puedes entrar conociéndote a ti mismo, entonces, ¿para qué tanta necesidad de intermediarios religiosos, de sacramentos de la iglesia, de estructuras eclesiásticas tan enredadas? Todo eso se vuelve cuestionable, ¿no? Esta onda tan revolucionaria del Evangelio de Tomé explica por qué era una amenaza directa para las formas de cristianismo que ya andaban armando sus estructuras más elaboradas. La bronca entre estas distintas visiones del mensaje cristiano no era nomás de libros, sino que traía consecuencias prácticas enormes para el poder y el mando dentro de las primeras comunidades cristianas. Lo esotérico de este conocimiento que trae el Evangelio de Tomé también merece que le echemos un ojo a fondo, porque nos destapa cosas del cristianismo viejito que luego fueron borradas o cambiadas de sentido. Los dichos de este texto usan un lenguaje bien simbólico y metafórico, que te pide que le busques el sentido, como si las enseñanzas fueran para los que ya traían cierto nivel de preparación espiritual. Esta onda de iniciación choca de frente con lo que después el cristianismo oficial le metió: pura fe simple y aceptar las doctrinas sin preguntar nada. El dicho que dice: el que beba de mi boca se hará como yo, y yo me haré como él, y las cosas escondidas se le van a revelar, te pinta a la perfección esta onda de transformación de ida y vuelta entre el maestro y el alumno, algo que va más allá de las jerarquías de siempre. Las investigaciones de los académicos han hallado varias capas de significado en los dichos del Evangelio de Tomé, mostrando una teología tan sofisticada que le saca la lengua a las historias simplonas de cómo se armó el pensamiento cristiano de los inicios. El texto parece funcionar en al menos 3 niveles para interpretarlo: el literal, que hasta el más despistado le puede entender; el simbólico, que ya te pide que conozcas otras tradiciones espirituales; y el místico, que nomás se te revela si vives de primera mano lo que describe.
Esta estructura de varios niveles te da a entender que los que escribieron el texto le sabían a unas ondas pedagógicas bien avanzadas que luego se perdieron, o de plano las borraron a propósito, cuando el cristianismo derecho se fue armando. El Evangelio de Tomé también trae otra bronca, cómo le entra a la feminidad sagrada, algo que lo aparta de los textos oficiales. Aunque el texto tiene sus pasajes que te muestran la onda machista de esos tiempos, también trae cosas que insinúan que el principio femenino era más valorado de lo que luego se vio en la tradición cristiana. Que María Magdalena aparezca como una interlocutora importante y que se hable de conceptos como la madre espiritual, te indica que había influencias de tradiciones que sí le daban su lugar a lo femenino de lo divino. Esas referencias les cayeron como patada en los huevos a las autoridades de la Iglesia, que andaban armando una teología bien machista, y veían cualquier cosa de feminidad sagrada como una amenaza a su poder exclusivo de hombres. La conexión del Evangelio de Tomé con las tradiciones místicas del Medio Oriente y del Mediterráneo Oriental también nos destapa unas ligas que luego el cristianismo oficial negó. Los análisis que comparan han hallado unos parecidos que te dejan con el ojo cuadrado entre los dichos de Tomé y cosas de tradiciones herméticas, gnósticas y de sabiduría judía que andaban rolando en esos mismos años. Estas conexiones no quieren decir que haya una influencia directa, pero sí te sugieren que el cristianismo viejito andaba en un relajo intelectual y espiritual mucho más variado de lo que luego se quiso aceptar. Que se hayan guardado estos elementos en el Evangelio de Tomé es una ventana única para asomarnos a ese mundo perdido de intercambio religioso y de mezcla espiritual. Las formas de enseñar que se usaban en el Evangelio de Tomé también te reflejan ondas pedagógicas que chocan con las que luego adoptó el cristianismo de la institución. En vez de nomás aventarte doctrinas para que las creyeras por fe, el texto siempre te reta a que le busques 3 pies al gato a lo que crees y a que busques entender de primera mano. Dichos como el que busca, que no pare hasta que encuentre, y cuando encuentre se va a turbar, y al turbarse se va a asombrar, y reinará sobre todo, te ponen una forma de búsqueda bien activa, que le echa la bolita del descubrimiento espiritual al individuo, no a una autoridad de fuera. Esta onda tan democrática para el conocimiento espiritual era un volado bien subversivo, en un tiempo donde las instituciones religiosas andaban queriendo armar su poder como los meros intermediarios entre los humanos y lo divino. Si te está volando la cabeza descubrir estos rollos escondidos del cristianismo de antes, no te quedes con la duda. Suscríbete al canal y actívale a la campanita, porque traemos un chingo más de contenido que te va a destapar verdades históricas y textos viejísimos que la historia se encargó de silenciar por siglos. La forma de contar del Evangelio de Tomé también te destapa cosas importantes de cómo las primeras comunidades cristianas le entraban a la enseñanza espiritual. A diferencia de los evangelios oficiales, que te meten las palabras de Jesús en historias bien específicas, el Evangelio de Tomé te avienta los dichos más en abstracto, sin decirte cuándo ni dónde. Esta onda te hace pensar que a los que escribieron y guardaron el texto les importaban más las verdades universales que traían las enseñanzas, que andar poniendo una fecha y un lugar exactos. Esta visión del mensaje espiritual que no tiene tiempo, chocaba con lo que después el cristianismo derecho le metió. Darle importancia a eventos históricos bien clavados y a la sucesión de los apóstoles como la base del poder. El concepto de salvación que te maneja el Evangelio de Tomé también es bien diferente de las doctrinas que la iglesia institucional se armó después. En vez de clavarse en que la redención es por el sacrificio de Cristo, el texto te vende la salvación como un proceso de despertar, de agarrarle la onda a quién eres de veras y a la realidad. Esta visión pone el poder de cambiarte por dentro, no en instituciones de fuera ni en rituales específicos. El dicho, si ustedes sacan lo que traen dentro, eso los va a salvar. Si no traen eso dentro, eso los va a matar. Te resume esta onda de transformación espiritual bien radical y empoderadora, que le quitaba la chamba a los intermediarios religiosos. La cosmología que se esconde en el Evangelio de Tomé también trae cosas que luego las autoridades cristianas derechas tacharon de herejía. El texto te sugiere una visión de la realidad, donde lo divino y lo humano no están separados de raíz, sino que hay una continuidad bien esencial entre ellos. Esta onda no dualista chocaba de lleno con las teologías que vinieron después, que le metían mucho a la separación entre creador y creación,
y entre lo sagrado y lo que no lo era. Que los humanos pudieran llegar a estados de conciencia que los hicieran igualitos a lo divino era una amenaza bien gacha para las instituciones que vivían de mantener una raya bien clara entre la humanidad y la divinidad, todo para justificar que ellos eran los intermediarios a huevo. La forma en que se armaba la sociedad y la política en el Mediterráneo del primer siglo también fue clave para que el Evangelio de Tomé y otros textos parecidos acabaran arrumbados. Las comunidades que le daban valor a estos textos gnósticos tendían a ser más parejitas en cómo se organizaban, sin tanto rollo de jerarquías y dándole más peso a la experiencia espiritual directa como la mera fuente de autoridad. Esta onda de liderazgo espiritual sin tanto centro chocó de lleno con las tendencias de organización que al final dominaron el cristianismo, donde el poder se concentró en obispos específicos que se decían herederos directos de los apóstoles. Las implicaciones sociales de agarrar las enseñanzas del Evangelio de Tomé eran profundas y le movían el tapete al orden establecido. Si de veras la iluminación espiritual se podía alcanzar conociéndote a ti mismo, como dice el texto, entonces las instituciones religiosas de siempre perdían su chamba de mediadoras de lo sagrado. Esta forma tan a la brava de democratizar el acceso espiritual no solo le echaba bronca a las estructuras eclesiásticas que apenas nacían, sino también a las jerarquías sociales más grandes que se apoyaban en la religión para que las vieran como legítimas. El chismoso proceso de canonización que al final sacó al Evangelio de Tomé de la Biblia oficial no fue un evento de un solo golpe, sino un rollo que se fue armando poco a poco a lo largo de varios siglos. Durante esos años, varias comunidades cristianas traían sus propias colecciones de textos que consideraban que tenían la última palabra. La decisión de qué textos metían en la Biblia se vio influenciada por rollos teológicos, políticos y prácticos que reflejaban lo que necesitaba una iglesia que cada vez se hacía más institución y estaba más clavada con la política. Para ver qué textos eran canónicos, se fijaban en si creían que un apóstol lo había escrito, en la derechura doctrinal según lo que iba saliendo, y en si servía para las misas y para enseñar. El Evangelio de Tomé no pasó la prueba en varios de esos puntos, no porque no valiera espiritualmente, sino porque su mensaje no cuadraba con el rumbo teológico y de organización que andaban agarrando las comunidades cristianas que ya mandaban. Su rollo de la experiencia mística directa y que no trajera chisme de la muerte y resurrección de Cristo, lo hacía menos práctico para los fines institucionales de la iglesia que apenas se estaba cocinando. El Evangelio de Tomé, que se volvió a descubrir en Nag Hammadi en 1945, les abrió una ventanota sin precedentes a los académicos para ver la diversidad del cristianismo de antes. Los análisis de los textos nos revelan que el documento anduvo circulando en varias versiones y lenguas en los primeros siglos del cristianismo, lo que te hace pensar que tenía un público considerable y esparcido por muchos lados. Los pedacitos griegos que se hallaron en Oxirrinco, que son del siglo III, confirman que el texto no era una rareza de por ahí, sino que formaba parte del panorama literario cristiano más grande de su tiempo. La forma de investigar que se le ha metido al Evangelio de Tomé ha cambiado un buen desde que lo encontraron. Los primeros académicos tendían a encasillarlo nomás como gnóstico, y por eso decían que no era del cristianismo auténtico. Pero las ondas más nuevas reconocen que eso de catalogarlo así es de una simpleza que ya no va con los tiempos. El texto trae cosas que uno podría ver como gnósticas si se basa en definiciones de después, pero también trae material que resuena con fuerza con tradiciones de sabiduría judía y con enseñanzas que aparecen en los evangelios oficiales. Esta enredada complejidad del texto te da a entender que las fronteras entre las diferentes corrientes del cristianismo de antes eran mucho más fáciles de cruzar de lo que las categorías teológicas que vinieron después te quieren hacer creer. En vez de ver el Evangelio de Tomé como el sello de una secta hereje bien definida, es más atinado entenderlo como una prueba de la rica diversidad de interpretaciones que traían las primeras comunidades cristianas. Primeras comunidades cristianas antes de que los procesos de normalización doctrinal redujeran esta variedad. El impacto del Evangelio de Tomé en la comprensión académica contemporánea del cristianismo primitivo ha sido transformador.
Su existencia ha obligado a los investigadores a reconsiderar suposiciones previas sobre la homogeneidad de las primeras comunidades cristianas y sobre los procesos mediante los cuales ciertas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús llegaron a dominar mientras otras fueron marginalizadas. El texto proporciona evidencia crucial de que había múltiples maneras válidas de entender y transmitir el mensaje cristiano durante los primeros siglos de la era común. Los paralelos entre algunos dichos en el Evangelio de Tomé y material encontrado en los evangelios canónicos han llevado a intensos debates académicos sobre las relaciones literarias entre estos textos. Algunos estudiosos proponen que Tomé preserva versiones más tempranas de ciertos dichos que fueron posteriormente elaborados en los evangelios sinópticos, mientras otros argumentan que Tomé representa desarrollos posteriores de tradiciones que aparecen en forma más simple en los textos canónicos. Esta discusión técnica tiene implicaciones profundas para entender cómo las enseñanzas de Jesús fueron transmitidas, modificadas e interpretadas durante las primeras décadas después de su muerte. La perspectiva sobre el tiempo y la escatología presentada en el Evangelio de Tomé también difiere marcadamente de las expectativas apocalípticas que caracterizaban gran parte del cristianismo primitivo. Mientras que muchos textos cristianos tempranos enfatizaban la expectativa inminente del fin de los tiempos y el establecimiento del reino de Dios como evento futuro, Tomé presenta el reino como una realidad presente y accesible a través de la comprensión adecuada. Esta diferencia temporal en la comprensión de la salvación tenía implicaciones significativas para cómo las comunidades organizaban sus vidas y prioridades espirituales. La ausencia de referencias explícitas a la muerte y resurrección de Cristo en el Evangelio de Tomé ha sido interpretada de diversas maneras por los académicos. Algunos ven esta omisión como evidencia de que el texto representa una tradición cristiana muy temprana que precedía el desarrollo de la teología de la expiación, mientras otros argumentan que refleja un enfoque deliberadamente diferente hacia el significado de la figura de Jesús. En lugar de enfatizar su papel como Salvador sacrificial, Tomé presenta a Jesús principalmente como maestro de sabiduría y revelador de verdades espirituales ocultas. La influencia del poder eclesiástico en la supresión del Evangelio de Tomás revela dinámicas complejas que operaron durante los siglos formativos del cristianismo institucional. El proceso mediante el cual ciertos textos fueron canonizados mientras otros fueron relegados al olvido no fue meramente una cuestión de inspiración divina o autenticidad histórica, sino que involucró consideraciones políticas, sociales y teológicas que reflejaban las necesidades de las comunidades cristianas emergentes. Las autoridades eclesiásticas que surgieron durante los siglos II y III enfrentaron el desafío monumental de unificar comunidades diversas bajo un marco doctrinal coherente, y esta unificación requería necesariamente la exclusión de interpretaciones que complicaran o contradijeran los mensajes centrales que buscaban establecer. Los líderes cristianos de este periodo reconocieron que la supervivencia y expansión de su movimiento dependía en gran medida de su capacidad para presentar un frente unificado ante las autoridades romanas y otras tradiciones religiosas competidoras. El Evangelio de Tomás, con su énfasis en el conocimiento directo y su aparente minimización de la autoridad institucional, representaba un desafío fundamental a estos esfuerzos de consolidación. Si cada individuo podía acceder directamente a las verdades espirituales más profundas sin mediación clerical, la función y autoridad de la jerarquía eclesiástica emergente quedaría seriamente cuestionada. Las implicaciones políticas de preservar textos como el Evangelio de Tomás se extendían más allá de las preocupaciones internas de las comunidades cristianas. En un contexto donde el cristianismo buscaba legitimidad y eventual aceptación oficial dentro del Imperio Romano, la diversidad doctrinal podía percibirse como una debilidad que invitaba a la persecución o que dificultaba las negociaciones con las autoridades seculares. La presentación de un cristianismo unificado y coherente era estratégicamente ventajosa para aquellos que buscaban protección legal y reconocimiento oficial para sus comunidades. El proceso de marginalización de textos como el Evangelio de Tomás también refleja tensiones sociales más amplias dentro de las comunidades cristianas primitivas. Las enseñanzas preservadas en Tomás, con su énfasis en la transformación individual y el conocimiento esotérico,
resonaban particularmente con segmentos educados y filosóficamente sofisticados de la población cristiana. Sin embargo, estas perspectivas eran menos accesibles para las masas de convertidos que constituían la base en expansión del movimiento cristiano. Los líderes eclesiásticos reconocieron que el crecimiento del cristianismo dependía de su capacidad para atraer y mantener a estas poblaciones más amplias, lo que requería mensajes más directos y menos dependientes de interpretaciones complejas o conocimiento especializado. La función de la autoridad apostólica en estos debates sobre canonización merece atención particular. Aunque el Evangelio de Tomás afirmaba conexiones con uno de los 12 apóstoles originales, esta afirmación competía con las reivindicaciones de autoridad apostólica que sostenían otros textos y tradiciones. Los líderes eclesiásticos desarrollaron criterios cada vez más restrictivos para determinar qué constituía auténtica autoridad apostólica, criterios que favorecían textos que apoyaban estructuras institucionales emergentes y que marginalizaban a aquellos que sugerían modelos alternativos de organización espiritual. Las consideraciones teológicas que influyeron en la exclusión del Evangelio de Tomás también reflejan debates fundamentales sobre la naturaleza de la salvación y el papel de la comunidad en la vida espiritual. Mientras que Tomás sugería que la transformación espiritual era principalmente un asunto individual que dependía del despertar del conocimiento interior, las tradiciones que eventualmente dominaron el cristianismo ortodoxo enfatizaban la importancia de la participación comunitaria en rituales establecidos y la adherencia a doctrinas específicas. Esta diferencia tenía implicaciones prácticas significativas para cómo las comunidades cristianas se organizaban y mantenían la cohesión social. El contexto económico también jugó un papel en estos desarrollos. Las comunidades cristianas que prosperaron durante los primeros siglos fueron aquellas que lograron establecer sistemas efectivos para el sostén del clero y el mantenimiento de propiedades e instituciones. Las enseñanzas que enfatizaban la autoridad clerical y la participación ritual regular proporcionaban fundamentos más sólidos para estos sistemas económicos que aquellas que sugerían que los individuos podían alcanzar la iluminación espiritual independientemente de las estructuras institucionales. Las dinámicas de género presentes en el Evangelio de Tomás también contribuyeron a su marginalización dentro del cristianismo que se estaba institucionalizando. Algunos pasajes en Tomás sugieren perspectivas sobre el papel de las mujeres en la vida espiritual que diferían significativamente de las normas sociales prevalecientes y de las direcciones que el cristianismo ortodoxo estaba tomando respecto a la autoridad de género. En una sociedad donde la legitimidad institucional dependía en gran medida de la conformidad con expectativas sociales establecidas, estas perspectivas alternativas representaban riesgos políticos y sociales que los líderes eclesiásticos preferían evitar. La transmisión manuscrita del Evangelio de Tomás también revela aspectos importantes sobre cómo operaban las redes de conocimiento en el mundo antiguo. El hecho de que copias del texto sobrevivieran en contextos geográficos específicos sugiere que comunidades particulares valoraban suficientemente estas enseñanzas como para continuar preservándolas a pesar de la presión creciente hacia la conformidad doctrinal. Esto indica que la supresión de textos alternativos no fue inmediata ni completamente efectiva, sino que fue un proceso gradual que dependía de cambios en las prioridades comunitarias y en las estructuras de poder. Las implicaciones de estos procesos de preservación y supresión se extienden mucho más allá del contexto inmediato del cristianismo temprano y revelan patrones fundamentales sobre cómo las sociedades construyen y mantienen narrativas autoritativas sobre la realidad espiritual y social. El caso del Evangelio de Tomás ilustra cómo las instituciones religiosas emergentes desarrollaron estrategias sofisticadas para gestionar la diversidad doctrinal y cómo estas estrategias moldearon profundamente las tradiciones que llegaron hasta nuestros días. Los mecanismos específicos a través de los cuales ciertos textos fueron marginalizados incluían no solo la exclusión formal de los cánones oficiales, sino también la creación de narrativas que deslegitimaban las perspectivas alternativas, mediante la asociación con herejías o con grupos considerados problemáticos para la estabilidad social. La evidencia arqueológica y manuscrita que rodea al Evangelio de Tomás proporciona ventanas fascinantes hacia las realidades cotidianas de las comunidades que preservaron estos textos durante siglos de presión institucional. Las circunstancias del descubrimiento en Nag Hammadi
revelan que estos manuscritos fueron deliberadamente ocultados en un momento específico de la historia, probablemente en respuesta a edictos oficiales que requerían la destrucción de literatura considerada herética. El cuidado con que estos textos fueron preservados, envueltos en materiales protectores y colocados en recipientes sellados, sugiere que las comunidades responsables reconocían tanto el valor de estos escritos como los riesgos asociados con su posesión. Esta dinámica de preservación clandestina indica que existían redes sofisticadas de personas comprometidas con mantener vivas tradiciones alternativas a pesar de la presión oficial. Los análisis de los materiales utilizados en estos manuscritos y de las técnicas de escritura empleadas revelan información importante sobre los recursos económicos y las capacidades técnicas de las comunidades que los produjeron. La calidad del pergamino y la precisión de la caligrafía sugieren que estos no fueron productos de grupos marginales sin recursos, sino de comunidades que tenían acceso a escribas capacitados y a materiales de buena calidad. Esto desafía narrativas simplificadas que caracterizan a los grupos que preservaron textos alternativos como sectas empobrecidas o intelectualmente limitadas. Por el contrario, la evidencia sugiere que muchas de estas comunidades eran social y económicamente viables y que su marginalización fue resultado de procesos políticos y doctrinales específicos, más que de limitaciones inherentes. La distribución geográfica de los manuscritos relacionados con tradiciones similares a las del Evangelio de Tomás indica que estas perspectivas espirituales tenían presencia significativa en regiones específicas del mundo mediterráneo y del Medio Oriente. Los patrones de distribución sugieren rutas de transmisión que siguieron redes comerciales y culturales establecidas, lo que implica que estas ideas circulaban dentro de sistemas sociales sofisticados y no estaban limitadas a grupos aislados. La presencia de variaciones textuales en diferentes regiones también sugiere que estas tradiciones continuaron desarrollándose y adaptándose a contextos locales específicos, indicando vitalidad intelectual continua, en lugar de preservación mecánica de doctrinas fijas. Las técnicas de análisis textual modernas han revelado capas de composición y redacción en el Evangelio de Tomás que sugieren una historia compleja de desarrollo y transmisión. Algunos especialistas identifican elementos que parecen reflejar tradiciones muy tempranas, posiblemente contemporáneas con los evangelios canónicos, mientras que otras secciones muestran evidencia de elaboración posterior que refleja preocupaciones teológicas que se desarrollaron durante los siglos II y III. Esta complejidad compositiva indica que el texto funcionaba como un documento vivo dentro de las comunidades que lo utilizaban, sujeto a revisión y expansión en respuesta a circunstancias cambiantes y a nuevas comprensiones espirituales. Los elementos lingüísticos presentes en las versiones copta y griega del texto proporcionan pistas importantes sobre los contextos culturales en los que circuló. El uso de terminología específica y de construcciones gramaticales particulares sugiere familiaridad con tradiciones filosóficas helenísticas, así como con conceptos presentes en la literatura de sabiduría judía. Esta combinación indica que las comunidades que desarrollaron y preservaron estos textos operaban en entornos culturalmente diversos donde diferentes tradiciones intelectuales interactuaban y se influían mutuamente. La sofisticación de estas síntesis culturales sugiere niveles de educación y de exposición cosmopolita que contradicen las caracterizaciones de estos grupos como sectarios aislados. La estructura literaria del Evangelio de Tomás, organizada como una colección de dichos en lugar de como una narrativa cronológica, refleja pedagogías específicas para la transmisión de enseñanzas espirituales. Este formato facilitaba la memorización y permitía flexibilidad en el uso de materiales individuales dentro de contextos de enseñanza variados. La evidencia sugiere que estos dichos funcionaban como puntos de partida para discusiones más amplias sobre significados espirituales en lugar de como declaraciones doctrinales fijas que requerían adherencia literal. Esta aproximación pedagógica contrasta significativamente con los enfoques más sistemáticos que caracterizaron el desarrollo de la teología cristiana ortodoxa, sugiriendo diferentes filosofías sobre cómo se transmite y se aplica el conocimiento espiritual. Las conexiones temáticas entre el Evangelio de Tomás y otros textos de la literatura de sabiduría antigua revelan continuidades importantes con tradiciones intelectuales que precedieron al cristianismo. Los paralelos con textos como los proverbios bíblicos, con literatura de sabiduría egipcia,
y con tradiciones filosóficas griegas sugieren que los autores y redactores de Tomás estaban familiarizados con un amplio rango de fuentes intelectuales y que integraron conscientemente elementos de estas tradiciones en sus propias síntesis teológicas. Esta integración indica que el cristianismo temprano existía en diálogo continuo con corrientes intelectuales más amplias de su época y que los límites entre tradiciones específicas eran más porosos de lo que sugieren las caracterizaciones posteriores que enfatizaron distinciones doctrinales claras. Las implicaciones de estas conexiones intelectuales se extienden mucho más allá de consideraciones puramente académicas, tocando cuestiones fundamentales sobre cómo se formó y se definió la identidad cristiana durante sus siglos formativos. La evidencia sugiere que muchas de las distinciones que posteriormente se consideraron esenciales para la ortodoxia cristiana no eran tan claras o definitivas durante los primeros periodos de desarrollo de la tradición. Los grupos que utilizaron textos como el Evangelio de Tomás no se veían necesariamente como representantes de una tradición alternativa o competidora, sino como participantes legítimos en un proceso más amplio de comprensión e interpretación de las enseñanzas atribuidas a Jesús. Esta perspectiva desafía narrativas que presentan el desarrollo del cristianismo primitivo como un proceso de separación gradual entre ortodoxia verdadera y heterodoxia desviada. Los mecanismos específicos a través de los cuales ciertos textos y tradiciones fueron excluidos del canon emergente revelan dinámicas complejas que involucraron factores políticos, culturales y teológicos. Las fuentes históricas preservan evidencia de debates intensos dentro de las comunidades cristianas primitivas sobre cuestiones como la autoridad apostólica, la interpretación de las enseñanzas de Jesús y la relación entre revelación divina y tradición comunitaria. Los textos que eventualmente fueron canonizados no necesariamente prevalecieron porque representaran perspectivas teológicamente superiores, sino porque fueron promovidos por grupos que desarrollaron ventajas institucionales y que pudieron establecer redes de autoridad más efectivas. Este proceso de selección involucró consideraciones prácticas sobre unidad comunitaria, coherencia doctrinal y autoridad eclesiástica, que a menudo prevalecieron sobre argumentos basados puramente en antigüedad textual o autenticidad histórica. La influencia de factores políticos externos en estos procesos de definición canónica no puede ser subestimada. El cambio de estatus del cristianismo bajo el emperador Constantino creó nuevas presiones para el establecimiento de definiciones doctrinales claras que pudieran servir como base para la unidad política, así como religiosa. Los líderes eclesiásticos que participaron en concilios como el de Nicea operaban en contextos donde las consideraciones sobre estabilidad imperial estaban entrelazadas con preocupaciones teológicas. Esta convergencia de intereses políticos y religiosos creó incentivos para adoptar posiciones doctrinales que priorizaran la unidad y la autoridad centralizada sobre la diversidad teológica que había caracterizado periodos anteriores. Los textos como el Evangelio de Tomás, con su énfasis en la búsqueda individual y su resistencia a formulaciones doctrinales sistemáticas, se volvieron problemáticos no tanto por razones teológicas intrínsecas, sino porque no se alineaban con los objetivos institucionales emergentes. Las consecuencias a largo plazo de estas decisiones formativas continúan resonando en debates contemporáneos sobre autoridad religiosa, interpretación escritural y la naturaleza de la experiencia espiritual auténtica. Los redescubrimientos modernos de textos como el Evangelio de Tomás han provocado reconsideraciones significativas de narrativas tradicionales sobre el desarrollo cristiano primitivo y han generado nuevas preguntas sobre qué constituye autoridad legítima en asuntos de fe y práctica. Los estudiosos contemporáneos han identificado tensiones persistentes entre aproximaciones institucionales a la religión, que enfatizan conformidad doctrinal, y tradiciones más individualizadas que priorizan la experiencia directa y la interpretación personal. Estas tensiones reflejan divisiones fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento religioso y los mecanismos apropiados para su validación y transmisión. Las tradiciones místicas dentro del cristianismo han mantenido conexiones con perspectivas similares a las encontradas en el Evangelio de Tomás, aunque a menudo estas conexiones han sido veladas o expresadas a través de un lenguaje que evita conflictos directos con doctrinas ortodoxas establecidas. Los escritos de figuras como Meister Eckhart, Juan de la Cruz y otros místicos cristianos contienen elementos que resonan con énfasis tomásticos en el conocimiento directo de lo divino
y la transformación personal a través de la comprensión espiritual. Estas continuidades sugieren que las perspectivas representadas en textos como el Evangelio de Tomás nunca desaparecieron completamente, sino que resistieron en formas adaptadas que pudieron coexistir con estructuras institucionales dominantes. El estudio de estas persistencias revela la complejidad de los procesos a través de los cuales las tradiciones religiosas mantienen elementos de diversidad interna mientras presentan fachadas de unidad doctrinal. Los paralelos entre las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás y las tradiciones contemplativas de otras religiones han atraído considerable atención académica y han contribuido al desarrollo de enfoques comparativos en el estudio de la espiritualidad. Las similitudes con aspectos del budismo, del hinduismo y de tradiciones místicas islámicas sugieren que ciertas perspectivas valiosas sobre la naturaleza de la experiencia espiritual pueden trascender límites confesionales específicos. Estas convergencias han sido interpretadas por algunos estudiosos como evidencia de principios universales que subyacen a diferentes tradiciones religiosas, mientras que otros enfatizan los contextos culturales específicos que dieron forma a expresiones particulares de estos principios. El debate sobre estas interpretaciones refleja tensiones más amplias en el estudio académico de la religión entre aproximaciones que buscan universales transculturales y aquellas que enfatizan la particularidad histórica y cultural. La recepción contemporánea del Evangelio de Tomás ha sido influenciada significativamente por corrientes intelectuales modernas que valoran la individualidad, la experiencia personal y la resistencia a la autoridad institucional. Estas predisposiciones han propiciado algunas interpretaciones que pueden no reflejar adecuadamente los contextos históricos en los que estos textos fueron producidos y utilizados originalmente. Los estudiosos han señalado la importancia de distinguir entre el significado histórico de estos textos dentro de sus contextos originales y su relevancia o atractivo para audiencias contemporáneas que operan con diferentes supuestos culturales y religiosos. Esta distinción es crucial para mantener el rigor académico mientras se reconoce el valor continuo de estos materiales para la comprensión actual de la diversidad cristiana primitiva. Las metodologías desarrolladas para el estudio de textos como el Evangelio de Tomás han contribuido al avance de aproximaciones interdisciplinarias que integran historia, literatura, antropología y estudios religiosos. Estas síntesis metodológicas han demostrado su valor no solo para la comprensión de textos específicos, sino también para el desarrollo de marcos teóricos más sofisticados para el estudio de tradiciones religiosas complejas. Los hallazgos derivados de este trabajo han influido en estudios de otros periodos históricos y otras tradiciones religiosas, demostrando cómo la investigación especializada puede contribuir a una comprensión más amplia de fenómenos religiosos y culturales. El desarrollo de estas metodologías también ha facilitado diálogos más productivos entre estudiosos que operan desde diferentes disciplinas y perspectivas teóricas. Las cuestiones éticas involucradas en la interpretación y presentación de textos religiosos controvertidos han recibido una atención creciente conforme los estudiosos han reconocido las implicaciones potenciales de su trabajo para las comunidades de fe contemporáneas. Las responsabilidades de los académicos, tanto hacia la precisión histórica como la sensibilidad religiosa, exigen una cuidadosa navegación entre diferentes tipos de obligaciones intelectuales y éticas. Estas consideraciones se vuelven particularmente complejas cuando los hallazgos académicos desafían narrativas tradicionales que son centrales para las identidades comunitarias y las prácticas devocionales. Los debates sobre estas cuestiones han contribuido al desarrollo de enfoques más reflexivos y éticamente conscientes para el estudio académico de la religión, que buscan equilibrar el rigor intelectual con el respeto por las perspectivas y preocupaciones de las comunidades religiosas. El futuro de la investigación sobre textos como el Evangelio de Tomás probablemente será influenciado por desarrollos tecnológicos que faciliten nuevos tipos de análisis y por marcos teóricos emergentes que integren conocimientos provenientes de campos como la ciencia cognitiva, los estudios culturales y la teoría crítica. Estas innovaciones prometen revelar aspectos de estos textos que no habían sido previamente reconocidos y proporcionar nuevas perspectivas sobre su significado histórico y su relevancia contemporánea. Al mismo tiempo,
La investigación continua probablemente generará nuevas preguntas y controversias que exigirán una continua sofisticación intelectual y diálogo interdisciplinario. La persistencia del interés tanto académico como popular en estos materiales sugiere que continuarán sirviendo como catalizadores importantes para reflexiones más profundas acerca de la naturaleza de la autoridad religiosa, la diversidad teológica y los procesos a través de los cuales las tradiciones religiosas se forman, se desarrollan y se transforman a lo largo del tiempo. La importancia duradera del Evangelio de Tomás reside no solo en su contenido específico, sino en lo que representa sobre la riqueza y complejidad del cristianismo primitivo. Su preservación y redescubrimiento nos recuerdan que las tradiciones religiosas son siempre más diversas y dinámicas de lo que sugieren las caracterizaciones oficiales, y que los procesos a través de los cuales se establecen las ortodoxias involucran selecciones que inevitablemente excluyen perspectivas alternativas que pueden contener revelaciones significativas. El estudio continuo de estos textos nos invita a enfoques más matizados e históricamente informados para la comprensión de la tradición cristiana, enfoques que pueden enriquecer tanto la erudición académica como la reflexión religiosa contemporánea al revelar la profundidad y complejidad de los recursos intelectuales y espirituales disponibles dentro de la tradición cristiana más amplia. En última instancia, el Evangelio de Tomás nos desafía a reconsiderar supuestos sobre qué constituye el cristianismo auténtico y nos invita a apreciar la diversidad de voces que contribuyeron a la formación de esta influyente tradición religiosa. Su mensaje sobre la búsqueda individual de conocimiento espiritual y su énfasis en la transformación personal continúan resonando con buscadores contemporáneos, mientras que su contexto histórico proporciona perspectivas valiosas sobre los complejos procesos a través de los cuales las tradiciones religiosas se desarrollan y se definen. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo video.